Pudimos haber tenido una versión de Avengers Infinity War donde no aparecía el Capitán América, con Doctor Strange con su propia armadura de Iron Man, Thor portando armas de fuego y con un Hulk inteligente al final de la película. Mucho de esto se filmó pero no llegó al cine. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser Antes de cubrir, válgame la redundancia, lo que iba a ser la película, hay que entender el proyecto que Marvel tenía entre manos, porque Infinity War era la película número 19 del UCM. Y la apuesta que estaba haciendo Marvel era increíble, porque tenía un presupuesto estimado de 325 a 400 millones de dólares. Infinity War se convirtió en una de las películas más caras jamás hechas. Marvel estaba poniendo la mayor cantidad de personajes reunidos en una sola historia hasta ese momento. ¿Y a quién le confiaron semejante película? A Joe y Anthony Russo. Los Russo venían de dirigir series como Arrested Development y Community. De hecho, cuando Kevin Feige, el jefe de Marvel Studios, los contactó para dirigir Capitán América y el Soldado del Invierno, los hermanos dijeron que jamás habían hecho una película de acción en su vida. Pero bueno, Capitán América y el Soldado del Invierno resultó ser una película impecable, de las más queridas entre los fanáticos. Y bueno, después vino Capitán América Civil War, donde los Russo hicieron maravillas con 12 personajes en pantalla, presentaron a personajes como Spider-Man y a Black Panther, y por más que no tenían los derechos de todos los personajes, hicieron un peliculón que también fue un éxito en taquilla. Así que Feige les dio la oportunidad de dirigir las dos próximas películas de Avengers. Con ellos también venía la dupla de guionistas de Christopher Marcus y Stephen McFeely, que son los mismos que habían escrito la trilogía entera de Capitán América. Como para mantener la continuidad, se sentaban frente a una pizarra magnética con la foto de cada uno de los personajes de la película, y se ponían a discutir uno por uno qué quería cada personaje, qué era lo que lo movía y qué se jugaba dentro de la misma historia. La película se basa en el cómic de Infinity Gauntlet de 1991, pero esta película y su secuela, o sea Infinity War y Endgame, al principio eran una sola película, porque cuando Marvel anunció el proyecto en octubre de 2014 no presentó dos películas independientes, presentó Avengers Infinity War parte 1 y parte 2. El plan de la producción original era bastante ambicioso, si les soy honesto, era filmar las dos partes en simultáneo, pero se dieron cuenta de que eran dos películas completamente opuestas. Y en 2016 tomaron tres decisiones. Le sacaron el parte 1 y parte 2 y escondieron el nombre de la segunda película hasta diciembre de 2018, porque medio como que el título mismo era un spoiler, y la filmaron una después de la otra. Igual el cambio no salió tan bien porque al tenerlas tan pegadas en las reuniones de equipo se hacía un quilombo saber qué escena era de cuál película. Pero bueno, Robert Downey Jr. fue el primero en firmar para volver como Iron Man por allá de 2013 más o menos, incluso antes de que el proyecto tuviera forma. Después a Josh Brolin lo confirmaron como Thanos recién el año siguiente, pero un detalle bastante interesante fue que los rusos confesaron que les servía la sangre pensando en la posible fusión entre Fox y Marvel que se venía negociando en esos años, porque si se cerraba a tiempo podrían haber metido a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos en la película. Obviamente se quedaron con las ganas. Técnicamente no hasta Doomsday, pero bueno, en ese momento se habían quedado con las ganas. Y también había un pequeño grupo de héroes que sí estaba disponible y que consideraron seriamente sumar, que eran los protagonistas de las series de Netflix. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist estuvieron a punto de aparecer en Infinity War. La idea murió por un tema puramente logístico, o sea, coordinar la historia entre las películas y las producciones de televisión que iban por caminos completamente separados y ya estaban bastante adelantados. Era muy imposible. Al final eligieron que era lo mejor mantener la película enfocada en las películas, válgame la redundancia, y en nada más. Y ahora pasemos al guión, que es donde generalmente vemos los cambios más grandes en las películas que cubrían el canal. Los Russo con sus guionistas no escribieron un borrador y listo. Escribieron como 3 borradores distintos entre sí. De hecho, si los ves uno al lado del otro, parecen películas diferentes según ellos. El más raro de los 3 tenía a Thanos narrando toda la historia. O sea, en primera persona él contaba los hechos desde su punto de vista y además era no lineal, o sea que saltaba en el tiempo en vez de ir por orden cronológico, y les dedicaba escenas enteras al pasado de cada uno de los 4 miembros de la Orden Negra, presentándolos con sus propias historias en secuencias que, según los directores, estaban buenísimas. Este borrador llegó a tener 250 páginas y funcionaba como si fuera la Biblia del proyecto, o sea, el documento del que sacaban toda la información por razones de continuidad. ¿Por qué descartaron todo esto? Y pasa que en algún momento del proceso se dieron cuenta de que era mejor encarar Infinity War como si fuera una película de robo.
O sea, Thanos es el ladrón buscando 6 piezas repartidas por el universo y los héroes lo tratan de frenar. Y la verdad es que la película necesitaba una línea de tiempo que pueda seguir sin marearte porque seguía siendo una película apta para todo público. Igual todo ese laburo no fue al pedo porque escribir la narración completa de Thanos le sirvió como para meterse en la cabeza del personaje. Y encontraron una manera de mostrar ese peso que carga el personaje sin necesidad de andar explicándolo. Esos primeros borradores tenían más de 100 personajes con líneas de diálogo, que era un número imposible de manejar. Las decisiones de qué personaje iba a tener más protagonismo se hizo con una lógica bastante bien pensada, porque sabían que ciertos personajes se iban a convertir en polvo al final de la película y a esos los destacaron, y a otros que tenían más para dar en Endgame les bajaron el protagonismo. No es que se olvidaron del Capitán América o de Black Widow, sino que ya sabían que iban a ser más importantes en la secuela. Cada minuto en pantalla estaba más o menos calculado en función de quién vivía y quién se moría. Ya creo que está de más aclarar cómo empieza la película, pero bueno, la película empieza con la nave de refugiados que vimos en Thor Ragnarok y bueno, Thanos parado entre todos los cuerpos. Esta fue una de las cuantas versiones que tenían pensadas. Una versión del guión empezaba con Thanos atacando Sandar. Por si no se acuerdan, Sandar es el planeta de los Nova Corps, que es la policía espacial que tenía la gema del poder desde el final de la primera película de Guardianes de la Galaxia. En la película final ese ataque nunca se muestra, te enterás lo que pasó gracias a Thor, pero en esa versión descartada lo veíamos, tipo con lujo de detalles, era Thanos haciendo mierda al planeta para quedarse con la gema. Y no era solo para mostrar la capacidad de pelea de Thanos, sino que servía como de puntapié para la película en solitario de Nova. Pero bueno, por alguna razón los escritores terminaron sacando esto. Después tenemos más versiones alternativas del inicio. Hay un concept art de una variante distinta de la pelea inicial dentro de la nave asgardiana, con Thor peleando contra la Orden Negra mientras Thanos ahorca a Loki. En otro de los borradores, Loki no terminaba en la nave con Thor después de la destrucción de Asgard, sino que Loki agarraba el Tesseracto y se iba. Se escapaba a Jotunheim, que es el reino de los gigantes de hielo, como para esconderse de Thanos y esconder la gema. Ahora, hablando de Thanos, la razón de por qué junta las gemas y aniquila la mitad de la vida en la Tierra iba a ser completamente distinta. El Thanos que vimos borra la mitad del universo por su concepto del equilibrio. Para él hay demasiados seres vivos y muy pocos recursos, o sea, así colapsó su planeta Titan. Es un genocida, sí, pero en su cabeza él tiene sus argumentos, es un tipo convencido de que está haciendo lo correcto. En los cómics en los que se basa, lo hace por amor, y no lo digo en un sentido metafórico, sino que el Thanos de los cómics está perdidamente obsesionado con la muerte, que es una entidad femenina con la que quiere estar, y para conquistarla, como para ganarse el cariño y mostrarle qué haría por ella, le regalan la mitad de la vida del universo. Esto medio como que se adelanta un poco en Avengers 1, donde el sirviente de Thanos le dice que pelear con los Vengadores significa cortejar a la muerte. Los escritores y directores vieron esa motivación y decidieron que la versión del UCM iba a ser completamente distinta porque iba a quedar como un pelotudo. Así que borraron a la muerte por completo y le construyeron un argumento que dentro de todo tiene su lógica y mucha gente hasta el día de hoy no sé por qué defiende. Entre tantos cambios hay una cosa que no cambió desde el primer borrador, que era eso de tener que sacrificar un ser querido para conseguir la gema del alma. Los guionistas contaron que era la única forma que encontraron de que esa gema tuviera un peso de verdad en la historia. Si iban a matar a la hija de Thanos tenía que ser por una razón bastante grande. Ya que estamos hablando de las gemas, hablemos un poco de su guardián, porque me parece muy gracioso que Red Skull fue un capricho personal de los escritores. Les encantaba la idea de traerlo de vuelta y el único problema fue de reparto. Hugo Weaving, el actor original, no quiso volver al papel, así que lo reemplazaron por Ross Marquand, que imitó la voz de Weaving, y yo les digo la verdad, en su momento no me di cuenta para nada. Pero volviendo al tono de la película, esta película iba a ser bastante más turbia, porque la escena donde vemos cómo Thanos consigue la gema del alma y termina en esta dimensión naranja con la versión nena de Gamora, la idea original era mostrarlo caminando sobre un río de sangre, que era la sangre de todas las víctimas que dejó a lo largo de su vida. Lo borraron porque lo consideraban muy tétrico. Y hubo otra escena descartada que le sumaba capas al personaje, que era un recuerdo donde la Gamora chiquita le entregaba a Thanos la cabeza del rey de un planeta que él le había mandado a conquistar. Siguiendo con el tema de Thanos, hay algo que muchos se preguntan hasta el día de hoy, que era por qué Thanos, teniendo todo el poder del mundo, no mata a los Avengers cuando se los cruza en combate, ni siquiera a los más débiles, o sea, los que no tienen poderes. La explicación la tenemos en el libro The Art of Infinity War, y es muy simple. Para Thanos no valía la pena, y también aclara por qué no estaba en Titan cuando colapsó todo. Resulta que cuando propuso su plan del equilibrio
principio en Titan y su gente lo rechazó, lo consideraron tan peligroso que directamente lo exiliaron del planeta. Pasemos a Iron Man y a Capitán América porque los dos personajes tuvieron versiones bastante distintas en los borradores. Uno de los primeros borradores incluía una escena donde Iron Man y el Capitán América se reencontraban cara a cara como para arreglar todo lo de Civil War, pero lo cortaron porque esa reconciliación frenaba en seco la búsqueda de las gemas. Metía a la película a resolver el conflicto de la película pasada en vez de avanzar en todo el tema de Thanos. Y encima, por lo grande que había sido esa pelea entre ellos, desequilibraba todo el arranque, así que prefirieron dejar esa tensión sin resolver hasta Avengers Endgame. Con Steve Rogers la cosa iba por otro lado. En otro borrador, en vez de aparecer en la pelea de Edimburgo rescatando a Wanda y a Visión, la idea era hacerlo desaparecer durante casi toda la película y traerlo recién en la batalla final de Wakanda. Iba a llegar de sorpresa en el último segundo como para salvar a Visión de Corvus Glaive. Bastante parecido a la entrada de Thor, de hecho. En la versión final se dieron cuenta de que esto era una cagada porque Chris Evans funcionaba como el ancla de todo el equipo de la Tierra y esconderlo tanto tiempo era desperdiciar un personaje importantísimo. En otras versiones del guión, el Capitán América estaba viviendo con Sharon Carter y según los propios guionistas la relación no iba del todo bien. Kevin Feige leyó eso y lo hizo desaparecer de una porque la verdad es que era el pedo este drama porque no tiene nada que ver con la película. Después los rusos tenían escrito un pequeño cameo de Happy. Justamente después del momento en el que Tony y Pepper hablan de su futuro juntos, Happy aparecía en un carrito de golf estresado por no poder proteger a la pareja de los paparazzi. Si pensás que el Capitán América y Tony tuvieron cambios grandes, bueno, el resto del cast también tiene su propia lista de momentos alternativos que nunca vimos en el corte final. Arranquemos por el más importante de todos, que es Hulk. El profesor Hulk que conocimos en Endgame iba a debutar en Infinity War. La idea era que apareciera en plena batalla de Wakanda saliendo del Hulkbuster como para pelearse con Cool Obsidian, pero lo movieron a la próxima película por dos razones. Había muchísimas cosas pasando al mismo tiempo y sobre todo el tono no cerraba, porque era una victoria justo en el momento en que los héroes estaban perdiendo por goleada. Y este cambio se decidió tan sobre la hora que ya había juguetes de Hulk saliendo del Hulkbuster, una escena que en la película final directamente no existe. Igualmente en el material eliminado podemos ver cómo sigue esta escena después de salir de la armadura. Hulk tiene un momento tranquilo con Black Widow donde ella intenta calmarlo como en Age of Ultron, pero Hulk le respondía hablando, mostrando por primera vez al Hulk inteligente. La cortaron por lo mismo que te dije antes, el tono no encajaba con el contexto de la película. ¿Y se acuerdan que en los trailers veíamos a los Avengers corriendo con Hulk? Bueno, esa toma obviamente no está en la película. Los rusos confirmaron que pusieron esa toma a propósito en el trailer para despistar a los fans. Otra cosa rara era que War Machine se iba a morir, más o menos, déjenme que les explico. En medio de la batalla, uno de los miembros del Orden Negra lo cortaba al medio, y cuando la armadura se caía al piso, demostraban que estaba vacía. Rhodey no estaba dentro, la piloteaba por control remoto desde lejos porque tenía estrés postraumático desde Civil War. O mejor dicho, es como el Rhodey Skrull según Secret Invasion. Ya no tengo mucha idea de cómo se supone que tengo que encarar al personaje de War Machine. Bueno, sigamos con otra cosa. En la pelea de Titan, cuando Strange se enfrenta mano a mano con Thanos, la idea era que el hechicero lo mandara a través de su mente a ser juzgado por el Tribunal Viviente, que es una entidad cósmica que hace de juez supremo del universo y que lo declaraba culpable de todos los crímenes. Lo descartaron por dos razones: rompía el ritmo de una pelea que venía bastante frenética y porque era imposible presentarlo a un espectador que no lee cómics quién carajo es el Tribunal Viviente. Más allá de los arcos de los personajes, Marvel sacó un montón de personajes de la película, como por ejemplo a Howard el Pato, porque en una versión del guión Star-Lord, buscando información sobre el paradero de Gamora, iba a interrumpir una partida de póker intergaláctica de Howard el Pato. Después está una escena de los Guardianes que se filmó casi entera y que quedó afuera, pero la podemos ver en las escenas eliminadas. Vemos a los Guardianes recibiendo un mensaje secreto de Nebula que les había mandado hace horas, avisándoles que Thanos iba en camino a Titan. Esa era la explicación de cómo los Guardianes terminaban llegando a Titan para cruzarse con Iron Man y Spider-Man. Pero la cortaron porque, aunque era divertida, se estiraba de más y la información se podía dar por sentada sin necesidad de esa escena. Hablemos un poco del nivel de secretismo que manejaba Marvel con esta película. Casi ningún actor tuvo acceso al guión completo. Se sabe que el único que lo leyó entero fue Robert Downey Jr. El resto del cast recibía únicamente sus propias escenas, con tramas falsas, y encima no tenía ni idea de cómo terminaba la película. Los rusos hasta repartían guiones falsos para despistar a todos. Aún así se filtraron un montón de cosas. Este comentario de 4chan terminó siendo cierto y salió casi un año antes de la película. Mark Ruffalo spoileó el final de la película tratando de hacer un chiste. Wait till you see this next one. Everybody dies. También se filtró el tráiler de la Comic Con y una toma previs de la película. Esta toma muchos asumieron que era falsa, pero después terminó siendo de verdad y la podemos ver en las escenas eliminadas de la película. Con semejante nivel de secretismo se armó un quilombo de rumores, teorías y, entre comillas, filtraciones. El primer rumor fue Silver Surfer. Como esta película está basada en el cómic Infinity Gauntlet, donde Silver
Surfer tiene un papel importante, la gente empezó a especular que iba a estar en la película por más que Marvel no tuviera los derechos. Hasta se dio por hecho que un actor llamado Kurt Clendenin iba a interpretar al personaje. Pero había un problemón, los derechos de Silver Surfer. O sea, los propios rusos tuvieron que salir a aclararlo antes del estreno. En algún momento se llegó a hablar de la aparición de Adam Warlock, de Nova, que eso técnicamente fue cierto, después de Thane, que en los cómics es hijo de Thanos, Namor, Beta Ray Bill y hasta de los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Otro rumor giraba alrededor de la muerte, como en la película no estaba, empezó a circular que Hela iba a ocupar ese lugar y funcionar como la personificación de la muerte en Infinity War. Un montón de ideas descartadas de Infinity War quedaron en el libro de arte oficial y en los portafolios de artistas. El personaje que más cambió tanto en lo que hacía como en cómo se veía fue Thor. En la película Thor viaja a Nidavellir para forjar el Stormbreaker. Bueno, según concept art, su travesía era completamente distinta, porque vemos a Thor, Rocket y Groot viajando a enfrentar a Jormungandr, la serpiente del mundo de la mitología nórdica. La idea era que Stormbreaker estuviera clavada en la cabeza del monstruo y que después de arrancarla tuvieran que pelear con las crías de la serpiente. La descartaron por una razón puramente narrativa, y es que no encontraban la forma de conectar esa serpiente con Thanos, y necesitaban que la misión de Thor mostrara el daño que Thanos venía causando. Y sigamos con Thor porque la verdad que dieron 1000 vueltas con su diseño. Hay arte conceptual donde en vez de tener a Stormbreaker estaba usando un arma, después también probaron un traje todo blanco, una versión con un tapado sin mangas y hasta un look bastante piratesco, porque bueno, le faltaba el ojo, supongo. La pelea de Edimburgo, donde la Orden Negra ataca a Visión y a Wanda, originalmente estaba ambientada en Navidad, con las calles llenas de gente y de tipos disfrazados de Papá Noel. Lo terminaron simplificando a la versión que terminamos viendo, y al final de la batalla de Wakanda también hubo una versión alternativa dibujada, una donde todos los Avengers agarraban a Thanos entre todos y movilizándolo, mientras Thor se acercaba para darle el golpe final, pero igual que en la película, Thor no apuntaba en la cabeza, así que el chasquido pasaba igual. Ese día de agarrarlo entre todos terminó pasando en la batalla de Titan, donde el grupo de Iron Man casi le saca el guantelete. Ya que estamos con la batalla de Wakanda, War Machine iba a tener un rol mucho más grande e incluso aparecía usando 2 sets de armadura distintos a lo largo de la pelea. Hablando de distintas armaduras, cuando Ebony Maw captura a Strange, la idea original era que Tony le daba su armadura a Strange para protegerlo, y esta armadura se formaba alrededor del ojo de Agamotto, usando la gema del tiempo en lugar del reactor Arc. Y al mismo tiempo Tony se ponía la capa de levitación. La escena se llegó a filmar y hay fotos del set con Benedict Cumberbatch con la pechera de Iron Man. Después tenemos concept art donde Nick Fury muere a manos de Corvus Glaive. El libro de arte también muestra versiones alternativas de un montón de trajes, distintos diseños para la armadura de Iron Spider, variantes del traje de Capitán América y el Soldado del Invierno. La apuesta de Marvel y la producción complicada de la película rindió frutos, porque el fin de semana de su estreno, Avengers Infinity War rompió todos los récords. Fue el estreno más grande de la historia hasta ese momento, y terminó su recorrido por carteleras con más de $2.000 millones en todo el mundo. Se metió entre las películas más taquilleras de todos los tiempos y se convirtió en un evento mundial. La pregunta que te dejo es esta: ¿con cuál de todos estos cambios para vos la película hubiera estado mejor? ¿O para vos ya tenemos la película perfecta? ¿Qué personaje te hubiera gustado ver en la película? Dígame en los comentarios.